Una vez más te damos la cordial bienvenida a este tu programa Aprendiendo Juntos. Primeramente le queremos dar gracias a Voz y Visión, Canal 25.1, por darnos la oportunidad de llegar hasta tus hogares. Hemos estado hablando anteriormente acerca de que es muy importante el aprender cómo obtuvimos la Biblia. Y cuando decimos cómo obtuvimos la Biblia, estamos hablando no solamente de que la hayas comprado en algún lado o en una tienda, pero cómo llegaron a nuestras manos cada uno de estos manuscritos, ¿ok? Y qué significan para nosotros. ¿Ok? Es importante conocer su autenticidad y de dónde proceden y cómo llegaron para que podamos tener un conocimiento más preciso, ¿ok?, acerca de lo que es las historias de la Biblia. Muchos conocemos cada una de las historias de la Biblia o algunas, por ejemplo, como la batalla entre David y Goliat, ¿ok?, o los milagros que Jesucristo pronunció. Pero es muy diferente el conocer, ¿ok?, las historias de la Biblia a conocer cómo la obtuvimos. Hemos estado hablando de esto anteriormente en otros programas, ¿ok? Y en este programa dijimos que íbamos a estar hablando qué es o cuál es la diferenciación en cómo se inició, ¿ok?, la transición entre lo que era la ley mosaica, ¿ok?, y lo que es hoy día la gracia o la ley de Cristo. Y es importante hacerlo. Todos conocemos que hubo un periodo de canonización, para cada uno de los manuscritos o cartas, y evangelios que se habían obtenido, inclusive como del Viejo Testamento. Conocemos los tiempos de la canonización, de Nisán y otros, en los que se reunieron eruditos, para seleccionar por medio de la indicación de Dios cada uno de las cartas para que pudiéramos recopilarlos y tener lo que conocemos hoy día como la Biblia. Pero ¿dónde hacemos o cómo hacemos el parte de aguas? Cuando decimos el parte de aguas, estamos hablando acerca de cómo podemos diferenciar entre lo que nos está enseñando el Viejo Testamento y lo que nos enseña hoy día el Nuevo Testamento. Y qué pretende, o cuál de ellos o cómo debemos manejarlo, que pretenda a lo que es la iglesia hoy día, y lo que es el pueblo judío y cómo debemos de unir, y compaginar cada uno de ellos. Bueno, primeramente vamos una vez más, a ver este video que habíamos visto anteriormente acerca de la composición del Nuevo Testamento, y la composición en una forma del Viejo Testamento. Veamos este video y ahorita regresamos con ustedes. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles.
Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los Hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos 2 actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo.
Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Regresamos una vez más. Recordemos lo siguiente: el Antiguo Testamento relata la actividad redentora y secuencial de Dios en la historia. Es una historia fabulosa, áspera y épica del pueblo hebreo, en el que una y otra vez se recuerda a Israel que son un medio divino para un fin divino. Por lo tanto, tal vez en lugar de ver el Antiguo Testamento como una guía espiritual o una historia que necesita ser relatada, debemos verlo como algo aún mejor: la historia de Dios preparando al mundo por medio de su pueblo Israel para recibir salvación. Y cuando decimos eso, la pregunta sería: ¿cuál es la transición que debemos de seguir?
Transición estoy hablando porque cuando viene el Mesías, y hay un sacrificio y asciende hacia los cielos, todos nos quedamos, y vamos a decir, nos quedamos como si estuviéramos presentes en ese tiempo pensando, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que necesito hacer para ser agradable a los ojos de Dios? Y cuando te digo ser agradable a los ojos de Dios, es precisamente lo que los apóstoles, y los seguidores de Jesucristo estaban pensando. Recuerda esto. Durante el tiempo, en el que Jesucristo caminó con ellos, estamos hablando acerca de un sistema judaico en el que ellos vivían. Una vez que Jesucristo, asciendo a los cielos, después de haber caminado con los apóstoles, después de su resurrección, por 40 días, estamos hablando de que aun cuando Él les indica y les da instrucciones, el pensamiento de cada uno de ellos estaba en el por qué o cómo debemos de proceder, con lo que es la gracia. Y por eso nos podemos preguntar, posiblemente tú te hayas preguntado anteriormente, ¿por qué Pablo el gentil, el apóstol de los gentiles? Y cuando decimos eso, lo comentábamos anteriormente, es por dos razones primordiales. La primera, Pablo era el judío de judíos, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Una persona que sabía, entendía y conocía la ley mosaica, como decimos aquí hoy día, como la palma de su mano. Por el otro lado, era necesario que hubiera una persona así que instruyese a los gentiles por una razón primordial, que no cayeran en el mismo error que el pueblo de Israel. Y cuando digo que cayeran en el mismo error, es de que no fuesen judaizados. Y es lo que vamos a ver, algo de eso vamos a ver hoy día. Entonces tenemos que recordar, el trabajo de Pablo primordialmente, al llevarle el evangelio a los gentiles y formar iglesias, era el asegurarse, vamos a ponerlo en esos términos, de que la iglesia no fuese judaizada. Como hoy día, tenemos muchas iglesias, pastores, gente que trata en una forma u otra de judaizar a la iglesia. Y cuando digo de una forma u otra es o que guarden el sábado o el Shabbat, como se le llame, o que guarden leyes, o que traten de hacer bailes judíos, etcétera, o simplemente el pretender de que o son judíos, o que se vistan como un judío, y usen kipas y talits, enfrente de las congregaciones. Pero desafortunadamente eso lo único que hace es traer una forma de confusión para aquellos que han recibido a Cristo. Y forma de confusión, estoy hablando, es de que tú piensas, ¿qué es lo que debo de hacer? Si eso lo hacía Israel y lo hace un judío, entonces yo también tengo que hacerlo para recibir alguna bendición. Pero no sabemos que las bendiciones de Dios ya están dadas a sus hijos. Recuerda, Pablo nos estaba enseñando que una cosa es ser pueblo de Dios y otra cosa muy diferente es ser hijos de Dios. Entonces diríamos que Pablo es tan importante para la historia de la Biblia por 4 razones primordiales, como lo mencionamos anteriormente. Primero, Pablo escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. 2, él explica la relación entre las partes de ambos testamentos. ¿Cuál es la relación entre uno y el otro y cómo se deben de manejar? 3, él autentica el acontecimiento más importante registrado en el Nuevo Testamento, que sería la resurrección. Sin resurrección, recuerda esto, no tendríamos lo que tenemos hoy día, una Biblia. No estaría en nuestras manos. No se hubiera puesto o no se hubiera hecho ninguna forma de canonización o de registro para poner los libros o las cartas en un solo libro, porque no había razón de ser. La cuarta, el impedir precisamente que las iglesias fuesen judaizadas. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay una implicación que tenemos hoy día.
Ok, esa implicación es la ley en contra de la gracia. Ninguna de las otras se contradice, ok, mucho menos. Son diferentes. Pero en un término divino y en el plan de Dios, sí lo son. Una, tienes que cumplir, ok, un precepto de 613 mandamientos. Dentro de la gracia, tienes que cumplir dos, los cuales encierran los 613 mandamientos y aún más. Pero vamos a continuar. Okay. Pablo nos diría a nosotros, lee el Antiguo Testamento por inspiración y motivación, pero no como una aplicación a tu vida. La segunda, nos diría él, toma sus señales para la aplicación del nuevo mandamiento de Jesús. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? El que nos amemos unos a los otros, el que amemos a Dios. Son dos mandamientos conocidos, ¿ok? Pero cuando Jesucristo dice eso, es porque lo está diciendo en una forma muy distinta, porque pertenece a lo que conocemos hoy como el Nuevo Pacto. Y la otra sería, toma sus indicaciones del Viejo Testamento para aplicar el nuevo mandamiento, una vez más, dado por Jesucristo dentro del Nuevo Pacto. Pues vamos a ver, ok, la historia, ok. Recuerda esto, ahora que vamos a empezar a ver por el primer concilio de las Escrituras, y lo vamos a llamar así. Ok, el cristianismo es el resultado de un acontecimiento que creó un movimiento, que produjo textos que fueron recolectados, protegidos y atados a un solo libro, que es la Biblia. Diciendo eso, nos gustaría ver cuál fue el impacto, ¿ok?, de un poco de ley y un poco de gracia, que crea un pacto divino y para siempre. Ok, la relación de los gentiles con la ley de mosaica. Vamos a estar viendo cuál fue y cuál es, y cuál debería de ser esa relación. Ok, vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, empezando en el primer versículo. Y lee, ok, o dice lo siguiente. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvo. Ok, ahora vamos a regresarnos un momento. La primera parte del libro de los Hechos habla exclusivamente del inicio del caminar de los apóstoles, trayendo un nuevo apóstol, vamos a decirlo así, okay, un apóstol para los gentiles, fuera del círculo de los 12. Y ese es Pablo, del que hemos estado hablando. La segunda parte del libro de los Hechos nos indica y nos enseña que Lucas está hablando de la creación de cada una de esas iglesias que Pablo fue sembrando. En algunas no por nombre, aunque después lo sabemos por las epístolas, pero nos da una semblanza de las rutas o las 3 rutas que tomó Pablo para llevar el evangelio. Pero cuando llegan a Antioquía, un sitio muy especial, y cuando decimos muy especial, pues era porque tenía varias creencias dentro de esa zona. Estaban los griegos, los romanos, los fenicios, y los mismos cristianos, y los judíos, claro, que estaban, todos ellos tenían una feria de diferentes creencias, dioses y formas de vida. Una de ellas era muy predominante al estilo judío. Y cuando decimos predominante, para que podamos entender lo que pasa en esta sesión de concilio, es de que había una dentro de los griegos y los fenicios, una rama que no era judaísmo, pero que implicaba tener los mismos rituales de judaísmo. En pocas palabras, una copia. Una copia de judaísmo dentro de una religión falsa. Y la diferencia que tenían una de la otra era de que dentro del judaísmo, cuando se hacían los sacrificios para el perdón de sus pecados, que estaban
predeterminados o que estaban dirigidos y prescritos dentro de las escrituras, la Torah. Okay. Una de las cosas primordiales era después de tener el sacrificio, no comer la carne de ese sacrificio, pero desecharla. La otra, dentro de los griegos y fenicios, era de que ellos hacían los mismos sacrificios, llevaban la misma metodología, pero al final ellos podían disfrutar, y lo voy a poner en ese sentido, del sacrificio. En pocas palabras, podían tener un banquete con él, comerlo. Pero vamos a seguir con la escritura. Entonces nos dice, cuando Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, con las personas de Antioquía, los griegos y los fenicios, los filósofos de ese tiempo, ellos mismos tuvieron que hacer algo, pero déjame leerlo en la escritura. Dice, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Y cuál era la cuestión que tenían que tratar? Recuerda que en el primer versículo del capítulo 15 nos dice que los judíos, inclusive los greco-fenicios, le decían al cristiano que tenían que ser circuncisados para ser aceptados de una forma, tipo judía, dentro de la ley mosaica. ¿Qué quiere decir esto? Era guardar la ley mosaica. Eso constituía la inclusión, o la condición para ser salvos e incluidos dentro de una religión. El problema aquí es de que no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de que ahora dentro de la gracia debe ser y se constituye la renovación o la restitución de una relación con Dios, que eso es lo primordial. Y eso es lo que vamos a estar enfocándonos en este y próximamente el otro programa. Entonces, lo que ellos estaban pidiendo era que fueran circuncisados para cumplir con la ley mosaica. Pero recuerda esto. Estamos hablando de una nueva ley. Estamos hablando ya no de una religión, pero de una relación. Y eso constituía cambios. Cambios que deberían de haber tenido desde el principio que se había dado la ley mosaica. Pero el judío siempre la vio como una condición el cumplir esos mandamientos para ser agradables a Dios. Y estaban determinados. ¿Sí? Cuando digo determinados es porque ellos sabían o pensaban que el agradarle a dioses implicaba que ellos fueran algo especial para ellos. Y este nuevo Dios, vamos a ponerlo en esas palabras, este Mesías, no venía como un rey para reinar sobre la gente o demandar algo de ellos como los otros dioses. Pero venía en la forma de servir, de servicio, de relación. ¿Qué era la confusión? Podemos decir lo que lo tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenían las indicaciones que tenemos hoy día dentro de la palabra de Dios o el Nuevo Testamento. Diciendo eso vamos a regresar. Entonces sabemos que ellos fueron, predicaron el evangelio, les dijeron, bueno, tenemos que circuncidarnos. Pablo y Bernabé dijeron, no tienen que hacer eso. Los otros eruditos y filósofos decían, sí lo tienen que hacer porque es parte de la ley. Y ellos decían, ¿saben qué? Déjenos ir de regreso a hablar con el concilio, con los apóstoles que están en Jerusalén para que aclaren esta situación. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo, no me creas a mí. No le creas a Bernabé. Vamos juntos y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en realidad. En su camino de regreso, ellos iban por otros pueblos, y ellos mismos estaban declarando a los cristianos, a los que llaman cristianos, a los nuevos creyentes, las maravillas que Dios había hecho durante su viaje. Te digo esto porque había muchas cosas y muchas señales que en ese momento y en ese periodo se tenían que hacer y que Dios los permitía para que
ellos no fueran una competencia para otros dioses. Y cuando digo competencia era porque era una feria o que un carnaval de ver quién o cuál dios era más poderoso que el otro. Y aquí estábamos viendo totalmente lo opuesto. Pero vamos a la escritura. Y nos dice en el capítulo 15, en el versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. La iglesia era lo que se le llamaba anteriormente el movimiento del camino, que estaba integrada en Jerusalén por los discípulos y por los ancianos y aquellos que en una forma u otra o habían caminado con Jesucristo, lo aceptaron o simplemente habían estado en contra de él y al último terminaron aceptándolo. Dice, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, y hay que tomar atención aquí, cuando dice la secta de los fariseos, estos fariseos podrían ser los mismos que habían seguido a Jesucristo, cuestionándolo dentro de su ministerio, y presionándolo, para que él dijera que era el Mesías. Y por eso la Escritura nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncisarlos y mandarles que guarden la ley mosaica. Una vez más, tú podrás decir, ay, bola de testarudos. No, ¿cómo es posible que siguen en eso? Y te voy a decir algo, hoy día tienes muchas iglesias que están envueltas en eso mismo, que no han dejado la ley mosaica. Sí. En pocas palabras, siguen tratando de guiarse por el Viejo Testamento y no por lo que es el Nuevo Pacto. Y digo esto no por culpar a estos fariseos o criticarlos, pero recuerda esto y quiero que tengas esto presente. En ese tiempo no tenían las cartas de Pablo, no tenían ni siquiera los evangelios. Lo único que tenían era la palabra audible de aquellos que habían caminado con Jesucristo. Y por eso mismo era tan importante tener a un judío llevando el evangelio a los gentiles para percatarse, fíjate lo que estoy diciendo, para percatarse de que no siguieran la ley mosaica, que no fueran o que se les permitiera judaizarse. Porque cuando tú haces eso y tú permites eso en una iglesia o en un movimiento, cualquiera que sea, lo que tú estás haciendo es regresar una vez más a la ley y tener no una relación, pero tener y entrar a una religión. Entonces, estos fariseos estaban tratando de hacer eso porque no tenían un entendimiento pleno todavía de qué es lo que Jesucristo había enseñado. En el versículo 7 nos dice, y después de mucho debate, estamos hablando que ha de haber sido una batalla campal entre los mismos judíos y algunos gentiles, pero más judíos porque era lo que comprendía el inicio del camino de la iglesia de Cristo. Y eso es muy chusco decirlo así. Chusco porque tú podrías ver a dos judíos estar alebrentando y discutiendo acerca de la ley mosaica y por qué sí y por qué no. En un momento tú podrías haber pensado que estos mismos fariseos hubieran estado discutiendo en cómo cumplir la ley. Hasta hoy día. Tú tienes una serie de libros y de enciclopedias completas tratando de decirte cómo debes de cumplir la ley. Por decirte un comentario, ¿no? Por ejemplo, hoy día cuando vas a iniciar un Shabua, un sábado, allá hay libros que te dicen cuántos papeles del baño tienes que cortar, cuántos centímetros, cuántos pasos debes de dar, que eso supuestamente prescribe que no faltes o que no incumplas la ley. Pero te voy a decir algo. Realmente, si tú vas y regresas
al libro del Éxodo, sea Deuteronómicos, sea Levíticos, tú te das cuenta que en el momento en el que tú te levantas en la mañana y mueves tus cobijas de tu cama, en ese momento ya quebraste el sábado. Es chusco te decir, cuando yo era joven, cuando era niño, me acuerdo que llevaban las comidas para que las pudiéramos en un microondas. Y todavía mis padres pensaban que era kosher, o que era especial, vamos a decirlo así. Pero realmente al momento en el que tú ya lo metías en un microondas, ya estaba contaminada. Pero vamos a regresar a la escritura, Entonces nos dice, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo a los integrantes: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. En el programa, uno de los programas pasados, hablamos precisamente de eso. Estamos hablando de que Pedro, cuando estaba él en su inicio, después del discurso que había dado y estaba descansando, y estaba ya, el Señor había ascendido y él estaba, por decirlo así, en su casa, en la azotea, en el techo, que era muy, muy costumario, que quisieran eso para refrescarse en Israel. Él cayó en un sueño profundo y él soñó, y vio que una sábana bajaba con animales, etcétera, tanto puros como impuros, y oyó una voz, la voz de Dios diciéndole a él: levántate y come. Y él, al ver los animales, se negó a hacerlo y dijo: no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay animales impuros que no debo de tocar. Pero Dios le dijo a él: no digas o le llames impuro a lo que yo he creado. Y fíjate eso no contradice lo que es la ley mosaica. Simplemente dentro de la ley mosaica se dieron reglas dietéticas, para que pudieran guardar la ley. Pero fuera de esas leyes dietéticas, todo lo que hizo Dios es bueno. Y Pedro lo entendió así. Y después de eso le pidieron a él, al Señor le pidió y le dijo a él que iba a ser llamado por un gentil a que fuera a su casa y él predicara o les diera las buenas nuevas. Una cosa que Pedro, te imaginas, Pedro, inclusive tenemos información dentro de sus epístolas en las que Pablo y Pedro se agarraron en una ocasión porque Pedro estaba comiendo con gentiles, y cuando llegó Pablo, él decidió levantarse para que no se viera como que estaba con gentiles. Y Pablo lo reprendió, le dijo: no hagas eso. Pero tú imaginas la primera vez el que haya llegado alguien a su casa, tocado la puerta y decirle a él: ven, vamos a la casa del centurión que te está llamando para que le cuentes los hechos de este Mesías. ¿Te imaginas eso? Decir: moi, Pedro, y ya no cualquier gentil, voy a ir a la casa de un jefe de ejército, de un jefe, de una autoridad romana. No en absoluto. No me voy a rebajar a ese nivel. O simplemente no me voy a ensuciar, porque entonces ya no voy a estar limpio para cualquier ceremonia que tenga que hacer. Pero sin embargo, no lo hizo. Cuando digo no lo hizo, es de que él no se rehusó a ir. Al contrario, él fue, y es la primera vez que tenemos ese parte de aguas, entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y él se lo recuerda dentro de este concilio, de esta junta de ancianos. Les dice: recuerda, Dios me pidió que fuese y que predicara las buenas nuevas a estos hombres. Y el versículo 8 dice lo siguiente. Dice: y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándoles al Espíritu Santo, hablando de los gentiles, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre ellos,
y purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Le está recordando al grupo de ancianos apóstoles diciéndoles, ya hubo una ruptura. Y esa ruptura es dejar lo que es una relación del Viejo Testamento que se convirtió en religión y entrar en lo que es una nueva relación. En pocas palabras, es como decir, somos nuevos humanos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado está limpio. Seguimos siendo pecadores. Eso no hay duda alguna. Pero vamos a un camino a la perfección de Cristo. Pero Dios no nos ve como pecadores, porque ahora estamos cubiertos. Estamos inmolados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que le está recordando. Ahora no hay distinción alguna entre el judío y el gentil, o entre el griego y el romano, o entre mujer y hombre. Sí, porque todos somos uno, todos hablando de aquellos que aceptan a Jesucristo y somos sus hijos, no pueblo, pero hijos. Y esto es lo que le recuerda Pedro a esta audiencia. Y les dice, Dios purificó el corazón de cada uno de ellos, como lo hizo con nosotros. Y sigue él hablando, a la audiencia le dice, ahora pues. Cuando decimos ahora pues, es como regresarte al principio. Sí. ¿Por qué tentáis o tienes a Dios o tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, quiero que tomes en cuenta esta palabra que le dice en el cuello de los discípulos. Aquí no estamos hablando de los 12, ni estamos hablando de un Pablo, que es un apóstol. Estamos hablando de todos aquellos que ya habían aceptado a Jesucristo y que ahora estaban bajo la enseñanza de los apóstoles. Recuerda esto, no bajo la autoridad de los apóstoles, porque la única autoridad que tenemos es Cristo y nadie más. Y un apóstol es alguien que está dedicado a sembrar y a enseñar, a instruir. Y eso es lo que estos apóstoles, que fueron los discípulos de Jesucristo, ahora eran la guía, vamos a ponerlo así, de la enseñanza de Jesucristo a los nuevos creyentes, que en este momento se les llamaría discípulos. Y cuando dice acerca del yugo, estamos hablando acerca de que Pedro está diciendo, ¿cómo es posible que vamos a tratar de ponerles a esa gente que obedezcan o que cumplan los 613 mandamientos o la ley mosaica? A mí es una imposibilidad. Diciendo, si tú, fariseos, y yo, como un judío normal, vamos a decirlo así, no pudimos cumplir eso, ¿cómo esperas que ellos lo cumplan? ¿Qué es lo que nos está instruyendo Dios? Ahora somos incluidos con ellos. Y fíjate lo que estoy diciendo. Ahora somos, hablando Pedro de sí mismo como judío, decir, ahora somos incluidos con los judíos, con los gentiles. Y no al revés. Cuando digo al revés, imagínate este escenario. Cuando tú llegas al pacto, del nuevo pacto, y dentro de la gracia, tú eres una nueva persona en Cristo. No eres un nuevo judío. ¿Qué significa eso? Y tú me puedes decir, no, pues es que en Romanos dice que somos linaje de Abraham y Abraham era judío y que queremos ser judíos. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero no tiene ninguna revelancia o que no tiene ninguna consecuencia en lo que estamos hablando ahorita. Porque Dios no te está pidiendo que seas judío
o que te conviertas a judaísmo, o que sigas las reglas judías, porque esas reglas judías es dentro de una religión que se llama ley mosaica. Entonces lo que nos está diciendo es esto. Pedro le está diciendo, en lugar de que hagamos que el gentil se mueva hacia nosotros o con nosotros, a nuestras creencias como judíos, tiene que ser al revés. Y cuando digo al revés es de que nosotros, judíos, tenemos que movernos en la dirección del gentil. Y déjame decirte por qué. Porque simplemente el judío tenía que dejar la ley mosaica para integrarse a lo que es la gracia. El gentil no estaba dejando la ley mosaica. El gentil estaba dejando sus viejas formas, sus creencias paganas. Pero esas creencias paganas eran un tutti frutti, ¿ok? Eran un montón de diferentes creencias. No era algo específico de una religión, era algo específico para agradarle o servirle a un dios pagano, inexistente. Inclusive en esta iglesia de Antioquía, es en donde Pablo se encontró una roca que tenía una inscripción en la que decía al Dios desconocido. ¿Y sabes por qué lo tenían así? Porque cada vez que había algo o que ocurría algo, pensaban que había un nuevo Dios o conocían a un nuevo Dios. Y la razón para esa roca era de que si en caso de que llegara este nuevo Dios, y no tuviéramos su nombre, y Él se enojara porque no lo llamábamos por su nombre, le podíamos decir a Él, es que tenemos aquí tu altar, pero no sabíamos, no conocíamos tu nombre, danos una oportunidad, perdónanos, pero ahorita mismo le ponemos a este altar tu nombre. Y lo hacían así, y volvían a abrir otro altar, con otra piedra, con otra vez el mismo letrero, vamos a decirlo así, o inscripción que dijera al Dios desconocido. Pero no era definido como el judaísmo, el cual ya tenía una ley de un Dios verdadero, pero los cuales no han aceptado al Mesías. Entonces aquí estamos hablando de que no es llevarte, hacia una relación, o no una relación, una religión, de una ley dada por Dios llamada mosaica, o de Moisés, pero era que el judío saliera de la ley mosaica y se integrara a la gracia, o la ley de Cristo. Sí. Que eso es lo que está hablando aquí Pedro. No debemos de ponerles ese yugo, porque ni tú ni yo lo podíamos o lo cumplimos. ¿Sí? Y sigue y nos dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y les da la razón por qué el judío debe de moverse hacia el gentil, y abrazar, la gracia. Y les dice a ellos, si Dios nos salvó a nosotros como judíos, Él tiene todo el derecho de salvarlos a ellos como gentiles. Pero la diferenciación aquí, lo vuelvo a repetir, no es seguir una ley mosaica. Por eso mismo Pedro, fíjate lo que dice, de la misma manera que ellos también lo son. Sí. No está diciendo porque nosotros fuimos salvos, ellos también pueden ser salvos. De la forma que Dios nos salvó, ellos van a ser salvados. Simplemente está diciendo, así como Jesucristo murió por ellos, y ahora nosotros lo aceptamos como nuestro Mesías, como lo que deberíamos de haberlo hecho desde el principio, todos somos salvos de la misma forma. No hay distinción. Y siguiendo dentro del concilio, dice lo siguiente. Dice, toda la multitud
hizo silencio. Todos empezaron por un lado, se pusieron a pensar, ¿no? a razonar, algo que a Dios no le gusta que hagamos. Y cuando digo no le gusta que razonemos, es que lo razonemos a Él. Sí, porque entonces sacamos un montón de conjeturas. Los que hoy día te dicen que tienes que seguir el sábado o que tienes que seguir festejando las fiestas judías, que son muy importantes y sí es necesario conocerlas, pero no seguirlas. Okay. A lo que voy es esto, okay, de que no debemos regresar, okay, a lo antiguo. Y cuando digo a lo antiguo, okay, una ley que solamente te da religión y no una relación. Sí. Y cuando la multitud se queda en silencio, empiezan ellos a pensar y decirse a sí mismos, puede haber razón en todo esto. ¿Por qué? Porque al principio de la formación no sabíamos cómo debíamos de actuar, pero ahora nos está dando a nosotros la forma en la que debemos de seguir. Y dice así, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacob tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. Este Jacob, estamos hablando del medio hermano de Jesucristo. Sí. Es el mismo que en una ocasión le dijo, tú estás loco, no vayas a Jerusalén porque te van a degollar, te van a linchar. Y por esta escritura sabemos que Jacob, inclusive también él, escribió el libro de Jacob, las 12 epístolas. La epístola de Jacob. Pero él se levanta siendo, vamos a decir, el director, en ese momento de esa congregación del camino, o pastor, o dirigente, o uno de los ancianos mayores, con mayor respeto. Porque tenemos que acordarnos de esto. En ninguna de las escrituras nos dice que Pedro fue el dirigente de la iglesia del camino. Pero solamente él fue la llave para abrir las escrituras y que las recibieran tanto el judío, el samaritano y el griego. Pero no el dirigente. Pero aquí sabemos que Jacob, al decirles y tomar la palabra, es porque él tenía la autoridad dentro del concilio. Y les dice, pero antes de decir, déjame poner esto. Nosotros, judíos, seguidores de Jesucristo, debemos de movernos en su dirección de los gentiles. Y no esperar que los gentiles se muevan en nuestra dirección. Y eso es primordialmente lo que les dice, Jacob. Pero vamos a verlo en la escritura. Y dice lo siguiente. Y dice, Simón o Pedro ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo por su nombre, que es lo que todos usamos al decir de que somos pueblo de Cristo. El israelita lo es, pero tú eres hijo. Es una cosa, o hija, es una cosa maravillosa que vamos a hablar de eso. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y él habla acerca de uno de los profetas, del Antiguo Testamento. Pero no lo dice en el sentido de que es una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento, no totalmente, no toda, pero porción de ella. Y dice, después de todo, volveré, hablando de Dios, y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas. Pero reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, hablando de los gentiles. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, o aquellos que reciben a mi Hijo Jesucristo,
¿ok? Dice el Señor que hacer saber todo esto de los tiempos antiguos. En pocas palabras, para no revolvernos, ¿ok? Él estaba diciendo o está repitiendo parte de las escrituras hebreas, ¿ok? Del Antiguo Testamento, en la que profetiza, ¿ok? Lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y dice así, después de eso, Jacob. Dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Y cuando digo que no molestemos a los gentiles que se convierten a Dios, está diciendo no les pongamos un yugo, no les demos una ley que ellos no pidieron. El judío la pidió. El judío le dijo a Dios, quiero ser como todas las naciones. No quiero que haya una diferencia entre la nación y nosotros. Queremos tener un rey, queremos tener leyes, tenemos que tener XXX como todos los demás. Pero algo hay de diferencia hoy día dentro de la gracia. Es de que no le estás pidiendo o que ser igual que los demás, le estás pidiendo el tener una relación con Cristo. Cuando tú lo aceptas, tú pides, tú añoras tener una relación con tu Creador. O al menos es lo que deberíamos de tener y añorar. No seguir una ley. ¿Sí? Y eso significa que Jesucristo no era un y con la ley mosaica. Pero Jesucristo es un lugar en lugar de la ley mosaica. No es un y con, pero es en lugar de. Y tenemos que tener eso muy presente hoy día dentro de la iglesia. Jesucristo no es una añadidura a la ley mosaica. Jesucristo es el lugar de la ley mosaica, porque Él la cumplió. Y ahora nos vemos por medio de su sangre. ¿Sí? Y lo que viene a continuación en las Escrituras define nuestra relación con la primera mitad de la Biblia, o que es el Nuevo Testamento. Okay. Y dice así, sino que les escribamos, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de los estrangulados y de la sangre. ¿Qué está diciendo Jacob aquí? Dice, lo único que tienen que hacer, ¿ok?, es que se abstengan de contaminarse con los sacrificios de los ídolos, de los falsos dioses. Y que se abstengan de la fornicación. ¿Por qué? Porque las festividades con los otros dioses o para agradar a los otros dioses eran orgías completas. Y era de donde venían estos apóstoles de Antioquía. No era cuestión de cumplir los 10 mandamientos. No era cuestión de decir, ok, no deseas a la mujer de tu prójimo. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de que se abstuvieran de practicar lo que estaban practicando anteriormente. Sí. Y eso era lo primordial que les estaba diciendo a ellos. Abstente de fornicar. Abstente de comer carne o sangre de ídolos o sacrificios que se habían dado a dioses falsos. Es lo único que tienes que hacer. Y cumplir la ley de Cristo. Fíjate la diferencia. No les estaba diciendo a ellos, tienes que cumplir el sábado. No tienes que cumplir los 10 mandamientos y los 613. Tienes que hacer las festividades. Tienes que buscar una forma de agradarle a Dios. No, lo único que él estaba diciendo es, son 2 cosas que te pido. Abstente de lo viejo, de tu viejo hombre. Pero con esto vamos a detenernos aquí, para dejarte con esa incógnita. Y la próxima clase vamos a empezar a ver no solamente esto y qué es lo que pasó, pero vamos a ver
tanto qué es lo que pasó en este instante, cuál fue la reacción, como también vamos a ver cómo reacciona otros pueblos, como los Galatas y los Filipenses. ¿Okay? Pero con esto recuerda, no es de que vayas a la ley judía o mosaica, pero es de que abraces y tomes la gracia de Dios como tal. No hay nada más que eso. Y lo veremos en esta próxima clase. Dios me los bendiga y que tengan grandes logros en su caminar con Cristo. Nos vemos la próxima clase. Bye bye. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook, CCBM WBCC Master Seminary.